insistido y voy a seguir insistiendo que los católicos tenemos que batallar para que las leyes no se opongan a nuestros valores y que las leyes sigan permitiendo que sea compatible ser cristiano y vivir en la sociedad. Y que el argumento de que hay una separación iglesia-estado es un argumento falso, un argumento manipulador, porque la separación iglesia-estado, por supuesto que existe y se tiene que respetar en el mundo político, pero no es lo mismo la separación iglesia y sociedad, porque los católicos, los que formamos parte de una iglesia, los cristianos en general que formamos parte de una iglesia, somos también miembros de la sociedad y tenemos el derecho y el deber de que nuestros principios y nuestros valores entren en el debate público. Y por eso creemos que las leyes que favorecen a la pornografía, las leyes que favorecen la ideología de género, son leyes que nosotros tenemos que combatir y tenemos que procurar leyes que sean favorables a la familia, porque tenemos que pensar no solamente en nosotros, sino en las siguientes generaciones de cristianos, de católicos, que tengan la capacidad de vivir en un mundo que no ha sido legislado y que no ha sido dominado por las presiones legislativas de todos los que odian a la Iglesia Católica. Las feministas extremas, los ideólogos de género, etc. Sin embargo, es importante entender que las leyes no bastan. Miren ustedes, hermanos, actualmente el debate que hay en Estados Unidos, después de que la gran batalla pro vida terminó con la victoria de revertir la decisión Roe contra Wade y en consecuencia eliminar el aborto como un derecho federal en los Estados Unidos, tuvo un impacto muy positivo reduciendo los abortos en muchos lugares en Estados Unidos. Pero la enorme presión ahora que hay para que otros estados, como Colorado, por ejemplo, se conviertan en el imán, ¿no? En el magneto donde puedan venir todos los que no pueden abortar en sus propios estados. Y que se encuentren formas de darle la vuelta a las leyes contra el aborto, por ejemplo, específicamente con el aborto con píldoras abortivas, que quieren que simplemente te den a ti las instrucciones, ¿no? Que recibas una cajita con tu primera dosis y luego con una segunda dosis y abortes en tu casa. Entonces ahí el Estado no puede observar, no estás en una clínica contra el aborto, nadie se entera, nadie puede abrir tu correo, ¿no? Es un delito federal abrir el correo de otras personas. Entonces, que el aborto sea así secreto. Entonces, los católicos están viendo que no ha bastado, los pro vida en general, tienen una participación católica muy importante, decisiva en el movimiento pro vida en Estados Unidos. Pero los creyentes han visto, bueno, ahora toca que nosotros creemos, ayudemos a crear una cultura a favor de la vida. Es decir, no basta con haber cambiado la norma. No está mal haber cambiado la norma, ha sido muy bueno y ha sido una victoria muy importante. Pero ahora hay que crear otras victorias importantes. En el mundo político, en el mundo económico, tenemos que ver, por ejemplo, los plazos de maternidad sean realistas y generosos con las mamás. Y eso tiene que ver con el mundo corporativo. Si una empresa se limita a leyes mezquinas, bueno, te puedes ir solamente este tiempo. Y una mamá no tiene el tiempo suficiente para recuperarse. Entonces es más fácil que esa mamá contemple, ¿sabes qué? Tener un hijo es todo cuesta arriba. Son más costos, más esfuerzo y nadie me ayuda. No me ayuda el Estado, no me ayuda la sociedad. Entonces es necesario cambiar la mentalidad. Y aquí con el aniversario de Roe contra Wade en Estados Unidos, después de la victoria que conocemos como la decisión Dobbs, se ha entrado a una fase de cómo hacemos ahora para crear una cultura de la vida. Y existen muchos que oponen, ¿no? No, mira, en realidad la importancia no está en la ley. Mira tú, Alejandro, cómo si en algunos estados han comenzado a morir menos gente, en otros han comenzado a morir más bebés porque las leyes han sido liberalizadas, porque son estados liberales, como en el estado donde yo vivo, el de Colorado, ¿no? Etcétera. Sí, eso es verdad, pero eso no significa que está mal cambiar las leyes. Por eso el movimiento pro vida es un movimiento tan amplio, desde centros de crisis de embarazo que están atendiendo a las mujeres en crisis ahí en la cancha, hasta grupos católicos o grupos pro vida que se encargan de combatir las batallas legales y políticas.
Y hay una gama intermedia de ayudar a crear conciencia en las universidades, con los jóvenes, en las escuelas y crear esta mentalidad pro vida. ¿Qué significa la importancia de crear esta mentalidad? Significa que nosotros no podemos simplemente confiar en las normas o en las leyes. Y esta reflexión me vino a partir de una noticia extrañísima. Es algo que pasó en el estado de Nevada, en Estados Unidos. En una de las municipalidades de la ciudad de Reno, Reno es la segunda ciudad más importante después de Las Vegas, es una ciudad donde también hay mucho juego y mucha prostitución. Una persona de la comisión del condado, una mujer evangélica, ¿no? Esta es, digamos así, el directorio de comisionados, ese es el nombre oficial, directorio de comisionados del condado, son básicamente las personas que gobiernan, que mandan en un sistema democrático, digamos, donde el alcalde presenta medidas y este directorio, este cabildo, si quieren ustedes, es lo más cercano, decide. Y en muchos de los condados se comienza con una invocación, ¿no? Y se llama invocación básicamente una oración, pero se le llama invocación porque por las leyes de separación iglesia-estado, estas invocaciones no pueden ser abiertamente confesionales y en consecuencia si se invita a un sacerdote católico, por ejemplo, para que haga la invocación, el sacerdote tiene derecho de hacerla, pero no puede decir en nombre de Jesucristo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no puede. Puede hacer una invocación genérica y obviamente referirse a Dios, referirse a la divinidad, pero no a una cuestión específica teológica. Y la otra norma, que son normas federales, es decir, no es una norma de condado, es una norma impuesta por los principios de separación iglesia-estado a nivel de todo Estados Unidos. Entonces, esta norma dice que no se puede hacer una invocación confesional específica y tampoco se puede hacer una solicitud de dinero, ¿no? Es decir, aprovechando que ahí están los que deciden el presupuesto, digamos, del condado, es decir, y quiero que me ayuden a reparar mi iglesia, quiero que me ayuden a renovarla, no se puede hacer eso. Ayuden a mis viajes de misiones, no se puede hacer. Entonces, aquí una comisionada, una de las miembros del cabildo de este condado, pidió al directorio, oye, ¿por qué no podemos traer también aquí a Reno esa tradición de comenzar con una invocación? Y normalmente ya existe esa práctica en decenas de miles de condados de Estados Unidos de comenzar con una invocación, y de hecho algunos de estos condados están metidos en territorio tan cristiano, usualmente evangélico, donde ningún comisionado tiene ninguna queja si es que por ahí un pastor dice, pues por Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Que supuestamente no debería ser porque ese ya es tomar partido por una religión específica. Pero en general la norma dice no puede ser pues confesional. Y entonces dice, ¿por qué esto que ya sucede no lo podemos aplicar acá? Entonces, muy bien, fueron donde el equipo legal del condado, el equipo legal del condado dijo, mira, existe esta norma federal, es muy sencillo, podemos votar a favor de hacerlo, pero tienen que ser bajo estas condiciones. Quien viene no puede pedirle dinero, no puede solicitar dinero o beneficios de algún tipo. Segundo, no puede ser confesional. Y tercero, todas las confesiones que se anoten en la lista tienen que ser recibidas para que haya igualdad, equidad, para que el Estado no favorezca a esta religión. ¿Y qué es lo que pasó en Reno? El primero en anotarse, porque se tomó la decisión propuesta por esta comisionada y los comisionados en su gran mayoría dijeron, bueno, está bien, comencemos con una invocación. El equipo legal ha dicho que tienen que ser con estas circunstancias, la aprobamos como tal, lo aprobamos como un artículo, ¿no? Y el primero que se anotó es un satanista. Y entonces hizo una invocación, básicamente dijo lo siguiente, ¿no? La tengo delante, pero no voy a repetirla porque es una invocación que invoca a este poder rebelde, entre comillas, y básicamente significa invocar a Satanás. No voy a hacer esa invocación acá. Es una invocación que trataba, digamos, de evitar el decir directamente el nombre del maligno y que decía por el desarrollo económico, el progreso social, la apertura y la aceptación de todas las opiniones, etcétera, etcétera. Y terminó con una alabanza maligna, ¿no?
Y esta comisionada, que obviamente es una cristiana y estaba esperando que las iglesias que se anotaran fueran iglesias cristianas, como de hecho se han anotado, no fueron las primeras, la primera fue este tipo. Ella se puso de pie y lo abandonó, ¿no? O sea, abandonó esta supuesta petición. Y esto salió en la Gaceta de Reno, ¿no? En el Reno Gazette Journal, el periódico, digamos, más importante de Reno, de Nevada, y le preguntan al sheriff, el autor del artículo, diciendo que esto tenía toda la intención de ir para un lado, ¿no? Donde se pudiera mencionar a Dios, se pudiera, digamos, alabar a Dios, etc. Tomara la dirección fuera en una dirección, ¿no? Una dirección pro-religiosa, digamos, y terminó yendo absolutamente en la otra, en la contraria. Entonces, entrevistan al sheriff, que como saben ustedes, el sheriff es, digamos, un comisario de la policía, y sheriff se llama en aquellos condados donde la tradición es elegirlo por votos, ¿no? No nombrado por el alcalde o por cualquier otra autoridad. Entonces aquí el Reno tiene su sheriff y dice, el sheriff, que se llama Tom Green, le dijo que él se declara cristiano, y dice, mira, aunque yo me opongo firmemente en el mensaje hecho por esa invocación, es inevitable, porque esas son las normas y tenemos que jugar por las normas. Y este hombre, que es muy convencido y que yo apostaría que es mormón, porque en Nevada, en el estado de Nevada, la gran mayoría de los cristianos son mormones, especialmente los norteamericanos locales, ¿no? Hay muchos inmigrantes de muchas partes, no solo de América Latina, pero la mayoría local americana es mormona. Y este sheriff dijo al periódico, nosotros sabemos que hay una batalla por el alma de esta nación, una batalla entre la luz y la sombra, un combate entre el bien y el mal. Y sigue diciendo, si esta batalla ocurre a todo nivel de nuestra nación, ¿por qué no iba a pasar aquí en el condado? En otras palabras, si nosotros abrimos la puerta a las expresiones religiosas, los satanistas han comenzado a existir. Cuando se dio esta norma federal de que no exista una invocación que sea religiosa, es primero para que los cristianos no se pelearan entre sí. Entonces, que los presbiterianos y los episcopalianos y adventistas y los católicos no se pelearan entre sí. Después fue para que otras minorías, como las minorías judías o musulmanas, pudieran todas, digamos, invocar al único Dios, a un Dios monoteísta, pero nadie había previsto que el satanismo iba a surgir, ¿no? Y que ya se han creado y han exigido estas organizaciones satanistas nuevas, el que los símbolos satánicos sean incluidos, por ejemplo, en las muestras públicas de la Navidad. Como saben ustedes, en Estados Unidos esta misma ley que he dicho sobre la invocación se aplica, ¿no? Entonces, primero se ponía un nacimiento porque todo el mundo estaba de acuerdo. Después se tuvo que poner también un árbol de Navidad para los que no tenían una creencia determinada. Después tuvo que ponerse una menorá, el candelabro de 7 velas judío, que celebra, digamos, una festividad judía que se celebra en diciembre también, ¿no? Hanukkah. Y en consecuencia, hace poco, en la última Navidad, ya hubo unas 3 o 4 ciudades en las que los satanistas locales recién surgidos, que no existían antes y ahora existen, pidieran un símbolo también en el despliegue navideño. Y algunas ciudades, como Oklahoma, por ejemplo, han tenido que, siguiendo esta norma, dejar que los satanistas pongan un árbol de Navidad con cruces invertidas, con la estrella satánica, etc., ¿no? Horroroso, anticristiano. Entonces, también coincido con este sheriff. Mira, las leyes son importantes y la asociación satanista de Reno son 3 gatos, no 4, 3. Y en algún momento se van a cansar y las distintas denominaciones, incluyendo los católicos, van a venir y hacer las invocaciones. O tal vez los comisionados decidan, ¿sabes qué? Mejor comenzamos sin invocaciones, porque a las invocaciones no se sienten atraídos los sacerdotes que están ocupados, que tienen que atender a tanta gente, o los ministros evangélicos que atienden a congregaciones pues reales de gente,
sino los loquitos, ¿no? Entonces va a venir una Wicca, una bruja Wicca a querer hacerlo y la norma no le impide hacerlo y al final una norma con buena intención y que funcionaba muy bien en otro contexto cultural no lo hace ahora. Y en consecuencia los creyentes van a tener que comprender, como dice este sheriff con mucho sentido común, mira, esta es una batalla cultural y no solamente nos basta con ganar las normas, tenemos que ganar la cultura. Que tengas un buen día.